Feliz día. Hoy transmitimos con gozo y esfuerzo al mismo tiempo la edición 256 de Superando Nuestros Límites, anhelando con todo el corazón que podamos en la participación, en la comprensión, en ese espíritu de discernimiento, aprender de que este conocimiento nos permite no solamente restaurar la capacidad de vivir conscientemente y de transitar el sendero de la luz, de la libertad, de la felicidad, de la prosperidad, sino también que nos permite la armonía y debe ser experimentada. Compartiremos y connotaremos eso en esta mañana, en el transcurso de esta edición, y en el nombre del Cristo nuestro Salvador, en su gracia infinita y misericordia, que la paz más profunda reine en vuestros corazones, en vuestro espíritu, para que así seas partícipe de la luz y con ella vuestra vida sea plena y próspera. Amén. Ciertamente, tanto hay que compartir, tanto hay que hablar, porque la sabiduría es infinita y muy específicamente la sabiduría que compartimos, que es la sabiduría del corazón, esa sabiduría que resplandece como don, como fruto, como cognición perfecta de Dios Padre Madre dentro de nosotros y que es develada a través del Espíritu Santo, del Espíritu develador y del Espíritu de sabiduría. En esa infinitud debemos conseguir, dijéramos, y navegar en tanta vasta profundidad, anchura y longitud para ver qué necesitamos. El mundo está lleno de teoría. El mundo está lleno de teoremas, de libros, de textos, de conferencias, de toda información. Jamás había estado tan inundado nuestro mundo y nuestra mente de tanta información. Por eso hay un sueño actual dentro de cada uno de nosotros, que soñamos que sabemos, porque tenemos una información, pero esa información en un gran porcentaje no es real. Sin embargo, nosotros asumimos que sí. Y para colmo, nos educaron en una educación, dijéramos, falseada, o dijéramos con muy buena intención, sistemáticamente pragmática o programada, muy limitada porque es un conocimiento, dijéramos, no real, sino que es una enseñanza materialista, una educación materialista, que se basa básicamente en teorías, en postulados, en contradicciones infinitas. Como un ejemplo, pues, que nosotros devenimos del mono con la teoría evolutiva y sin embargo el ADN demuestra que no es así. Es lo que quiero decir, pues. Entonces, tenemos mucha información que no necesitamos. Entonces, la pregunta sería, y lo inteligente como reflexión sería, ¿qué necesitamos? Porque dentro de la información, dentro de esa base de datos, tenemos teorías materialistas, tenemos teorías conspirativas, tenemos teorías, dijéramos, religiosas, tenemos teorías pseudo-religiosas, pseudo-místicas, místicas, ocultistas, pseudo-ocultistas, cristianas, pseudo-cristianas, etc. Y realmente es un sinfín y un mare magnum de información. Lo que hemos hecho nosotros es consumir toda esa información hasta donde hemos podido y hemos falseado la mente. Es decir, nuestra mente le dimos una forma o una configuración muy programada tipo robot mecánico que hemos convertido en costumbres, en hábitos mentales, en convenciones mentales, en suposiciones, en creencias. Y esto es sin considerar lo que es las telecomunicaciones, la información que se vierte allí, la información que se vierte por los medios de comunicación y por la actualidad tecnológica de las redes.
Entonces, sintetizo. La mayoría de información que nosotros tenemos en nuestro interior, que llevamos a nuestra mente y que nos hace daño, mayormente es falsa, es equivocada, no tiene realidad. Ahora, cada quien es cada quien. La vida sigue su curso. Sin embargo, miren cómo estamos. Reflexionemos un momento y miren cómo estamos. En el panorama podemos reflejarnos que ya el planeta está en agonía. Y eso tiene una razón, eso tiene una causa, que aparte de la que estamos mencionando, es nuestra responsabilidad. El planeta Tierra y la vida actual están en este estado porque cada uno de nosotros en su interior está en caos, en confusión, dijéramos, en un estado de degeneramiento, y obviamente estas son las consecuencias. ¿Pero por qué? Porque no tenemos el ser dentro de nosotros. Ciertamente, cuando encarnamos el ser dentro de nosotros, a través del trabajo sobre sí mismo, con esa maravillosa enseñanza crística del Evangelio, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, entonces nuestra conciencia crística se va desarrollando, nuestro espíritu nos va develando esa cognición, ese fruto, ese don, a través de la conciencia iluminada por él, y nos permite no solamente restaurar la capacidad de vivir conscientemente, para que salgamos de ese caos en que nos encontramos interno, de confusión, de ignorancia, de egoísmo, y podamos establecer la armonía y la paz, la concordancia y todos los valores extraordinarios y luminosos de la virtud y del amor dentro de nosotros. Entonces el mundo sería distinto y el panorama sería distinto. Entonces no nos encontraríamos como nos encontramos. Esto es algo, hermanos, hermanas, irrebatible. Lamentablemente, cada uno de nosotros, más todo lo que contiene el sistema que gobierna el mundo, somos máquinas humanas con muy buenas intenciones, la mayoría muy estudiados, pero no tenemos al ser dentro de nosotros. Y por tal razón, tenemos al yo, al ego. Y ese ego, ese yo produce el egoísmo, produce el caos, produce el degeneramiento y produce el estado en que nos encontramos lamentable y trágico de agonía. Entonces, ¿qué es lo que le espera a la humanidad? Le espera lo que está escrito en Revelación, en Apocalipsis de Juan de Patmos. Por cierto, allí habla Juan de Patmos de la estrella Genjo que caía, o nombra la palabra Genjo. Y esto es realmente interesante porque nos conecta, dijéramos así, con algo que quiero compartir al respecto. Dice, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Aquí vemos como metáfora no solamente la estrella, que llaman ajenjo, sino las aguas. Y tenemos ajenjo, amargura, y tenemos un tercio. ¿Por qué este asunto es de interés en esta mañana? Porque el estado en que se encuentra la humanidad señala inequívocamente que nos encontramos en el final de la raza aria. Entonces, expreso en la audiencia que esta raza aria, la quinta, está llegando a su final, pero el punto es de que hay razones de ciencia pura, fundamentadas en mecánica celeste, que me recuerdan el día de ayer. Ayer celebramos, la mayoría de los gnósticos cristianos,
un año más, un aniversario más, el 61 de la era de Acuario, porque la edad de Piscis terminó en el año 1962 entre las 2 y las 3 de la tarde. Entonces ayer a nivel mundial, para los gnósticos cristianos, estudiantes me refiero, aspirantes, se celebraba esa conmemoración. Esa conmemoración determinó y determina desde el punto de vista científico, no materialista, sino desde el punto de vista de la sabiduría crística, de que ya llegamos al final del viaje, la raza. Entonces ya la raza está madura, ya la humanidad entera está en un proceso de tribulación, de juicio, para que entregue cada quien en alma y en espíritu y en conciencia lo que su corazón aportó. Entonces ya el tiempo del fin, estamos en ello, pero estamos en el fin del fin. Y la mayoría de nosotros fracasó. Por eso hay tantos cambios en la naturaleza hoy por hoy y vendrán en curso. Y no solamente cambios de todo tipo, sino también grandes catástrofes, guerras, etc. Pero el asunto es este. Hay algo interesante que no se ha estudiado, dijéramos, no se le ha dado mucha importancia, pero es un tema muy delicado. Solamente lo voy a tocar sutilmente, de forma externa, para no herir susceptibilidades, porque estoy hablando, dijéramos, a todo público. Pero en todo caso, ciertamente, hay que hacer luz en las tinieblas y decir lo que hay que decir en nombre de la verdad. Entonces, cuando comienza la era de Acuario, eso significa que nuestro sistema solar, conjuntamente con la Tierra, viajando alrededor del Sol Alcione, que es el octavo sol y regente de 7 soles más que el nuestro es el octavo, y pertenecen a las Pléyades o a las Cabritas. Eso lo menciona la Biblia. Entonces, en esas Pléyades y en ese Sol Alcione, donde nosotros giramos, conjuntamente con la Tierra, repito, acontece algo interesante. Y para que lo comprenda la audiencia, porque es difícil, ciertamente la Tierra gira alrededor de sí misma en 24 horas, aproximadamente, y es un día. Movimiento de rotación, pero cuando la Tierra gira alrededor del Sol simultáneamente, lo hace en 365 días, que es un año terrestre, que tiene 4 estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. Así también sucede cuando el planeta Tierra, con sus hermanos planetarios, Mercurio, Júpiter, etc., giran alrededor, obviamente, de nuestro Sol Horus, pero también giran simultáneamente alrededor de Alcione, como ya lo dije. Y eso produce otro movimiento, más macro, más mayor, más expansivo, y se conoce como movimiento preseccional o movimiento de presección de los equinoccios, que aproximadamente dura 25.968 años aproximadamente. Ese movimiento ya terminó y estamos comenzando otro, es decir, vamos a comenzar la era de Acuario, que ya comenzó hace 61 años. Pero cuando digo vamos a comenzar, me refiero que cada 72 años nuestros se transita un grado de era de Acuario. Y nosotros estamos en el 61, es decir, que faltan 9 o 10 años aproximadamente. ¿Por qué recuerdo esto? Para utilizar como argumento de alta ciencia de mecánica celeste de que los tiempos ya llegaron. ¿Por qué? Porque la era de Acuario trajo en el año 1962 2 revoluciones al mundo. Una revolución de amor, de sabiduría, representada por la Gnosis, que entrega la clave del Cristo para lograr la liberación. Porque la fuerza de Acuario es lograr que nosotros nos elevemos al estado de hombre y al estado de la divinidad. Ese es su impulso. Ese es, dijéramos, el mandato del Cristo, del Logo Solar.